Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. En el episodio final de Eşref Rüya, los espectadores observaron con gran expectación el desarrollo de la serie. La sospecha de traición que se cernía sobre Eşref se cernió sobre los personajes como una sombra cada vez más densa a lo largo del episodio. A medida que la sospecha de que Nisan pudiera ser un informante potencial carcomía la mente de Eşref, los espectadores sintieron que la tensión aumentaba con cada escena. Para descubrir la verdad, Eşref tomó una decisión silenciosa pero decidida: encargar a Nisan que la siguiera. Esta decisión abrió una nueva brecha en el vínculo entre ambos. Desde el primer minuto, el episodio retó a los espectadores a preguntarse: ¿quién oculta qué y a quién? Nisan, por otro lado, dejó al descubierto sus sospechas, que se profundizaron tras la muerte de Fulya, como si fueran un expediente. Con cada paso que daba para descubrir el lado oscuro de Dincer, sentía que se acercaba a un peligro mayor. Este peligro no era solo una amenaza física, sino también un presagio de destrucción emocional. A medida que la distancia entre Eşref y Nisan crecía, la tensión entre ellos, su incapacidad para hablarse, se intensificaba. La valentía de Nisan realzó aún más la fuerza cautivadora del episodio. El público comprendió que el secreto que intentaba descubrir alteraría por completo el futuro de la serie. A medida que los secretos de Dincer se profundizaban, el camino se volvía aún más confuso para Eşref y Nisan. Quedó claro que la revelación de estos secretos podría sacudir no solo el equilibrio familiar, sino incluso las luchas de poder dentro de la ciudad. La pista que siguió Nisan reveló que la oscuridad tras la muerte de Fulya era mucho más compleja de lo que había imaginado. La desconfianza de Eşref hacia Nisan agravó aún más este sombrío panorama. Aunque ambos iban por buen camino, comenzó a parecer que iban en direcciones opuestas. El episodio intensificó drásticamente este conflicto. El arresto inesperado de Tufan por parte de la policía alteró por completo el equilibrio de la serie. Su arresto hizo que pareciera que todos los secretos del pasado se derrumbarían como fichas de dominó. Era evidente que si Tufan hablaba, todos estarían en serios problemas. Esta situación supuso una nueva amenaza tanto para Eşref como para Nisan. La tensión de la escena mantuvo al público en vilo. El silencio de Tufan ha generado un gran suspense sobre el futuro de la serie. Tras este suceso, la intervención de Kadir aumentó aún más la tensión. Kadir previó las peligrosas consecuencias de la captura de Tufan y se embarcó en un arriesgado plan para intervenir. Sus acciones podrían alterar por completo las acciones de las partes implicadas. Este plan afectaría tanto a su propia seguridad como al destino de sus allegados. A lo largo del episodio, la pregunta sobre cuánto control podría ejercer Kadir mantuvo a la audiencia en vilo. Cada movimiento significaba abrir una nueva puerta al riesgo. Eşref, sin embargo, no podía librarse de la persistente sospecha de traición. Incluso el más mínimo cambio en el comportamiento de Nisan se convertía en una señal de alarma. La posibilidad de que Nisan fuera un informante perturbó el equilibrio emocional de Eşref, obligándolo a tomar medidas más drásticas. A medida que crecían las sospechas, las decisiones de Eşref se volvían más drásticas. Para él, cada acción se convertía en un mensaje, cada silencio en una señal. Este estado mental añadió un peso impactante a todas las escenas del personaje en el episodio. La decisión de Eşref de que la siguieran alteró por completo el equilibrio de poder en su relación. El desconocimiento de Nisan de esta situación profundizó aún más el tono dramático de las escenas. Mientras Nisan luchaba por descubrir el secreto de Dincer, se convirtió en alguien vigilado desde atrás. Esta doble vigilancia aumentó significativamente el ritmo del episodio. Los espectadores esperaban con ansias el momento en que los caminos de Nisan y Eşref se cruzaran. La tensión se intensificaba con cada minuto que pasaba. Dincer, sin embargo, comenzó a sentir que el orden turbio que había establecido comenzaba a desmoronarse. El temor de que la muerte de Fulya pudiera, de alguna manera, exponer sus secretos ocultos agudizó su dureza. El enfoque de Nisan creó en Dincer un estado de fluctuación
entre el control y el pánico. Sabía perfectamente que si sus secretos se revelaban, se encontraría en un camino sin retorno. Por lo tanto, tuvo que planificar cada paso con mayor cuidado. La tensión de Dinser se hizo cada vez más evidente a lo largo del episodio. Mientras Nissan seguía rastreando los documentos y las llamadas de Dinser, se dio cuenta de que se dirigía directamente al mismísimo peligro. Su necesidad de precaución se enfatizó en cada escena. Sin embargo, su valentía se destacó como uno de los elementos emocionales más poderosos del episodio. Nissan dejó claro que no se rendiría hasta descubrir la verdad tras la muerte de Fulia. Esta determinación hizo que la presencia de su personaje en el episodio fuera increíblemente impactante. El público la vio avanzar como una sombra, acechando el camino de la justicia. Los oscuros juegos que giraban en torno a Esrev exacerbaron aún más su carga psicológica. Tanto sus sospechas sobre Nissan como la inminente amenaza de nuevas calumnias en su contra, lo presionaban desde todos los ángulos. Si bien las acciones de autoprotección de Esrev parecían fuertes, se hizo evidente que albergaba una profunda fragilidad. Esta situación intensificó el drama de la serie. En cada escena, los espectadores pudieron presenciar simultáneamente la fuerza y la resiliencia de Esrev. Este conflicto emocional se convirtió en uno de los elementos más cautivadores del episodio. Cuando el plan de Kadir entró en juego, todo en la serie encajó. Su intervención en el asunto de Tufan impactó directamente en las decisiones de Esrev. Las acciones de Kadir intensificaron aún más la peligrosa atmósfera del episodio. Cada movimiento que hacía corría el riesgo de escalar hacia una crisis grave. Además, esta crisis amenazaba no solo a los personajes, sino también a todo el equilibrio de poder en la ciudad. Los espectadores comprendieron una vez más la importancia del destino de Kadir para el desarrollo de la serie. La sospecha de Esrev hacia Nissan se volvió tan intensa que sintió que había llegado al comienzo de un camino sin retorno. Esta sospecha se transformó en una presión que afectó no solo a Nissan, sino a todos los que lo rodeaban. El conflicto interno de Esrev proporcionó la dinámica dramática más poderosa del episodio. Sabiendo que cada paso que daba tendría un precio, actuó con aún mayor tensión, arrastrando al público a una atmósfera aún más tensa. Incluso la posibilidad de un enfrentamiento cara a cara con Nissan aumentó la tensión. A lo largo del episodio, el impasse emocional de Esrev cobró protagonismo. Nissan, sin saber que Esrev sospechaba de ella, se centró únicamente en la verdad tras la muerte de Fulia. Su determinación emocionó y preocupó al público a la vez, ya que sus acciones, de ser descubiertas por Dinser, representarían un grave peligro. La determinación en la mirada de Nissan aumentó la carga emocional del episodio. Su investigación se representó con una tensión que sumió al público en la oscuridad. La soledad de Nissan también se acentuó en esta atmósfera. Tufan permaneció sentado en silencio en la sala de interrogatorios, como una sombra, con el destino de todos los personajes en sus manos. La sensación de que si hablaba, todo tomaría un rumbo diferente se mantuvo constante durante todo el episodio. El plan de Kadir para Tufan sumió al público en una profunda incertidumbre. El miedo en la mirada de Tufan era un claro indicio de las acciones pasadas del personaje. El público siguió de cerca cada una de sus reacciones, pues era evidente que esta escena determinaría el futuro de la serie. El pánico de Dinser se intensificó a lo largo del episodio. La posibilidad de que sus secretos fueran revelados profundizó aún más el tono oscuro de la serie. El replanteamiento interno de Dinser hizo aún más intrigante el pasado del personaje. El acercamiento de Nissan lo llevó al borde de un abismo psicológico. Este dramático conflicto se convirtió en uno de los puntos de tensión más significativos de la serie. Con cada escena, la sensación de que el futuro de Dinser pendía de un hilo se intensificaba. Las intrigas en torno a Esrev crearon una compleja red. Aunque persistía la incertidumbre sobre en quién podía confiar y en quién no, el público se vio arrastrado a la misma incertidumbre. La soledad de Esrev fue un tema poderoso en el episodio. Atrapado entre la calumnia y una posible traición, el personaje se vio obligado a adoptar una postura más firme de lo habitual. Sin embargo, era evidente que bajo esta dureza se escondía un profundo dolor interior. Esta dramática contradicción acentuó la empatía del público por Esrev. Una pequeña pista que Nissan descubrió durante su investigación se convirtió en un punto de inflexión significativo en el episodio,
Esta pista reveló que los secretos de Dinser eran más profundos de lo que ella imaginaba. El descubrimiento de Nissan la puso en peligro y la acercó a la verdad. Los espectadores se dieron cuenta de que el descubrimiento de Nissan podría cambiar por completo el curso de la serie. Este acontecimiento aceleró inmediatamente el ritmo del episodio. La marcha gradual de Nissan hacia la verdad generó considerable entusiasmo. Nora Peloponsidona. El informe de las personas que Shref había monitoreado se convirtió en uno de los puntos más cautivadores del episodio. Este informe hizo que las acciones de Nissan fueran aún más sospechosas a ojos de Shref. La delgada línea entre la ira y la decepción de Shref comenzó a difuminarse por completo. Su estado mental entrañaba un peligro que podría afectar todas las relaciones en la serie. El público comenzó a preguntarse qué impacto tendría este informe en el enfrentamiento con Nissan. La tensión alcanzó su punto álgido en cuestión de minutos. La red de vigilancia en la que Nissan cayó involuntariamente presagió un gran enfrentamiento en el final del episodio. Las sospechas de Shref se volvieron insoportables, mientras que la determinación de Nissan se volvió demasiado fuerte para ceder. El momento en que ambos se cruzarían en una tensión explosiva ensombreció el episodio. Quedó claro que este encuentro crearía un torbellino de amor y rabia. El episodio dejó a los espectadores con una escena final inesperada al borde de esta gran confrontación. Todos esperaban con ansias lo que sucedería en el episodio 25. Las pistas del episodio alimentaron aún más la emoción. Se revelarán las consecuencias de la decisión de Shref de seguirlo, y la tensión entre él y Nissan alcanzará su punto álgido. Los nuevos hallazgos de Nissan sobre Dinser parecen estar a punto de alterar el equilibrio general de la serie. Si Tufan guardará silencio, y si el plan de Kadir tendrá éxito son puntos cruciales. Mientras el futuro de cada personaje se tambalea en la incertidumbre, parece que una atmósfera más oscura aguarda a los espectadores en el próximo episodio. Shref Ruya está experimentando la calma antes de la tormenta en el episodio número 25. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.